Bueno, bienvenido a esta clase, que es una clase importante, claramente, la parte de la importación de los archivos, ¿sí? Así que vamos con eso. La parte de la importación de archivos, bueno, básicamente, a ver, la importación de archivos es uno de los primeros pasos que se deben tomar al trabajar en After Effects. Es importante saber que After Effects, bueno, acepta muchos formatos de archivos diferentes, como imágenes, videos, archivos de audio, secuencias de imágenes, etc. Pero entre los más populares, bueno, son el JPG, el PNG, el .mov, el MP4 o WAV, que es de los audios, bueno, MP3, muchos más, que también son conocidos y otros que no tanto, que bueno, ya verán. ¿Sí? Bien. Ahora, importemos un archivo. Así que vamos al programa. Bien, para importar un archivo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero creamos una composición. A ver, la vamos a crear horizontal, así se vea mejor. Esto ya claramente lo vemos en la próxima clase. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para importar un archivo? Tenemos dos opciones. Primero es arrastrando, ¿sí? Arrastrando algún archivo de alguna carpeta. ¿Sí? A ver, por ejemplo, arrastro uno. A ver, uno que tengo acá. Por ejemplo, yo lo selecciono de la carpeta, ¿sí? Y lo arrastro directamente a esta zona, a la parte de proyecto. ¿Sí? Entonces se me queda ahí listo para usar. ¿Sí? Esa es una opción que tenemos. Y si no, la otra, elimino, la otra es archivo, importar, archivo. Y elijo, ¿sí? Bueno, acá está la opción también de poder seleccionar varios, ¿sí? O elegirlos, ¿sí? Entonces, bueno, con eso los paso a la composición, ¿sí? Una vez que se importa ese archivo en After Effects, aparece, bueno, como decimos acá en el panel de proyecto, donde acá podés ver, organizar. Es importante acá tener en cuenta que los archivos, o sea, en este panel de proyecto están los archivos que pertenecen al proyecto, pero eso no quiere decir que estén en la línea del tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Es arrastrarlos, ¿sí? A la línea del tiempo para que aparezcan en la composición, ¿sí? O sea, aparezcan listos para animarlos. Por ejemplo, acá, como les contaba en la clase anterior, este es un PNG. Entonces, por ahí, ¿cómo diferencio yo qué son los PNGs? Uso la opción de conmutar en la cuadrícula de transparencia y al apretar se nota que es un PNG, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si yo arrastro un JPG o un video, obviamente, esto no es PNG porque tiene fondo, es una imagen, entonces ves que no se nota, no tiene transparencia, ¿sí? Pero lo activo de nuevo. Bien. Entonces, con eso, de esa manera, arrastrando hacia hacia la línea del tiempo, ya están listos para estar animados, ¿sí? Bueno, acá ya sabemos que lo podemos recortar, rotar, cambiar el tamaño, añadir efectos, todo, ¿sí? Bien. Entonces, acá, ¿qué otras opciones? Bueno, está eh, la opción de acá crear carpeta, que es lo que hablaba. Por ejemplo, creo la carpeta y estos los traslado acá, ¿sí? Bien. ¿Qué otras opciones de importación hay? Tenemos, bueno, la importación de varios archivos, ¿sí? Que acá se puede seleccionar más de uno.
Eh, que dentro de todo, bueno, junto con la parte desde bibliotecas o importar proyectos de Adobe Premiere, son algunas de las que más se usan, porque de ahí el resto no se usan tanto, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, desde bibliotecas se importa algún archivo que tengamos en las bibliotecas que hablaba acá. ¿Sí? Bien. Y la otra opción, que bueno, es importar un proyecto de Adobe Premiere, que es cuando se tiene algún proyecto, ¿sí? Realizado, que lo estás haciendo, se importa desde ahí, ¿sí? Un dato importante, también está bueno, más allá de que están los archivos recientes, ¿sí? Que por ahí es importar algún archivo que recientemente lo usaste para importar de nuevo. Y una opción que tiene, esto está muy bueno dentro del ecosistema Adobe, que usa el Adobe Dynamic Link, que básicamente lo que importa, o sea, vincula lo que es Premiere Pro con After Effects y se puede importar y editar al mismo tiempo alguna composición, alguna secuencia de cualquiera de los dos programas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo tengo una composición de After Effects que al mismo tiempo la quiero editar en Premiere Pro, entonces uso Adobe Dynamic Link para importarlo en el otro programa y trabajar con los dos programas, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene el ecosistema Adobe y viceversa también. Por ejemplo, acá bueno, que está la opción de generar una nueva secuencia de Premiere Pro que la crea directamente desde After Effects o importar una secuencia ya creada desde Premiere Pro. Entonces voy editando en tiempo real en los dos programas esa secuencia, ¿sí? Bien. Así que eso, bueno, así se importa básicamente un archivo, ¿sí? Datos que te pueden servir. Ten en cuenta las resoluciones, ¿sí? Por ahí para el momento de importar, lo que son, bueno, en vertical, ¿sí? Que por ejemplo nosotros que lo usamos para redes sociales, ya sabemos, yo sé que está muy, eh, suena muy cliché lo de las resoluciones, ya se vio mucho, ya se sabe, pero bueno, nunca está de más aclararlo y tenerlo en cuenta, ¿sí? Y ahora, que al trabajar con los archivos importados en After Effects, es importante su ubicación en el disco duro. Ese es otro consejo. ¿A qué me refiero? ¿A qué voy con esto? Perdón. Cuando... A ver qué cambio. Cuando yo importo, ¿sí? Por ejemplo, tengo una carpeta con archivos. Yo importo un archivo desde esa carpeta. Hay que tener en cuenta que siempre ese archivo tiene que tener esa ubicación dentro de la carpeta. Porque, por ejemplo, si yo lo muevo ese archivo a otra carpeta, el programa no lo reconoce. ¿Por qué? Porque solo reconoce la ubicación desde donde se lo importó. Entonces, por ejemplo, a ver, por eso acá es importante también aclararlo, lo mejor es mantener todos los archivos importados en una carpeta específica y organizada para evitar problemas de vinculación, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, yo tengo estos archivos, ¿sí? Los tengo en una carpeta. A ver, ahí se los muestro. Por ejemplo, yo estos archivos los tengo en esta carpeta. Si yo los muevo de esta carpeta a otra, estos archivos ya no me los vincula, ¿sí? Ya no me los reconoce. Entonces, por ejemplo, a ver, yo muevo cualquiera a otro lado y, ven, no se ha encontrado el archivo, ¿sí? Entonces esto quiere decir, y te aparece en ese icono, esto quiere decir que el archivo siempre tiene que estar en una misma carpeta,
¿sí? Y eso es importante también como para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, básicamente eso era más o menos como para que vean lo que es importar un archivo, qué se puede importar, qué no, ¿sí? Qué opciones tiene. Y ahora pasamos con toda la parte de composición, ¿sí? Así que nos vemos en la próxima clase. Bueno, bienvenido a esta séptima clase, ¿sí? Que acá vamos a hablar básicamente de lo que son las composiciones, ¿sí? Bueno, y vamos a dar, te voy a dar unos conceptos que sí está bueno tenerlo en claro como para que entiendas más del tema, ¿sí? Bien. En After Effects, las composiciones funcionan como contenedores de capas de diferentes elementos como imágenes, gráficos, videos, audios y otros elementos multimedia, ¿sí? Es importante conocer cuatro palabras clave en este ámbito, ¿sí? De las composiciones. Lo que son la composición, la precomposición, las capas y la jerarquía de composiciones, ¿sí? Ya nos vamos a dar cuenta a qué me refiero con eso. Bien, vamos a la parte gráfica para que lo entiendas un poco más. El proyecto, ¿sí? Es el archivo general, ¿sí? El archivo que genera After Effects ya en donde vos vas eh, editando, en donde estás trabajando, ¿sí? Es el proyecto. Vamos a cuenta que es como una caja, ¿sí? Eh, entonces, el proyecto contiene la composición, que la composición, bueno, es lo que vimos en las clases anteriores, que se va creando, ¿sí? Que se puede ir modificando todo, la cual la composición al mismo tiempo contiene a la precomposición y la precomposición contiene a las capas, ¿sí? Bien, entonces acá estamos viendo, o sea, se ven lo que es los conceptos que estaba diciendo, ¿sí? De composición, precomposición, bueno, la parte de las capas. Y esto, todo este gráfico que te hice ahí, es la jerarquía de las composiciones. ¿A qué me refiero con esto? Las capas es lo más bajo, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien en la línea del tiempo, ¿sí? Pero las capas es lo más bajo. Después siguen las precomposiciones, ¿sí? Después están las composiciones y el proyecto, que es lo más grande, ¿sí? La composición es lo que se exporta, claramente es lo que sale después renderizado, ¿sí? Que sale ya listo, ¿sí? Ya preparado como para reproducirse. Pero las composiciones están dentro del proyecto. Aquí el proyecto, bueno, como hablaba recién, es la caja general, la carpeta general. Es donde está el archivo más grande, donde está guardado todo, ¿sí? Eso está bueno entenderlo por ahí como para ya tener en cuenta y ya saber cómo es el tema de la organización para poder organizarte todo, ¿sí? Bien. Eh, bueno, vamos ahora, antes de pasar a lo siguiente, cómo creamos, cómo importamos archivos, ¿sí? Cómo creamos las composiciones. Bueno, acá borro esto, ¿sí? Bueno, hay dos opciones. Están cuando inician, cuando inicias, generalmente te aparece la opción de acá directamente. Tenés esa opción, una, si no, yendo a composición, nueva composición, y la otra opción es control N, ¿sí? Cualquiera de esas tres opciones valen. Acá, bueno, estamos los ajustes de composición que vemos. Acá le podemos poner el nombre, yo no sé, nueva composición. Nueva composición. ¿Sí? Bien.
Bien. Bueno, y acá hay algunas opciones que también está bueno tenerlas en cuenta. En la parte de ajustes, son ajustes que ya vienen predeterminados con el programa, ¿sí? Que por ejemplo a partir del After Effects 2021, si no me equivoco, ya 2021, 2022, ya vienen con las resoluciones, perdón, por ejemplo para redes sociales, ¿sí? Pero hay un montón, ¿sí? Para películas 4K, Ultra HD, redes sociales, todo, ¿sí? Para YouTube, o sea, hay muchas opciones. Y si no, está la opción de nosotros añadir el tamaño que queremos, ¿sí? El ancho y el alto. Por ejemplo, como hablábamos en la clase anterior de tener en cuenta las resoluciones, acá es donde se las colocan. Por ejemplo, si yo quiero un proyecto cuadrado, 1080 por 1080, ¿sí? Y te generé un proyecto cuadrado, ¿sí? Acá, por ejemplo, la parte de la proporción de los píxeles avanzada, así que píxeles cuadrados está bien. Lo mismo que la velocidad de los fotogramas, ¿sí? Entre 25 y 30 es una velocidad de fotogramas normal, ¿sí? Para redes sociales justamente, que es lo que buscamos. Y acá, bueno, está la opción de que hablamos, por ejemplo, de la resolución, ¿sí? Por ahí para el pre-renderizado. Bueno, cómo lo iniciamos, si queremos que inicie en cuarto, tercio, mitad completa. Y yo siempre en cuarto como para que no me gaste tanta memoria. Bueno, código de tiempo de inicio siempre en cero, para que comience desde el principio. Y la duración, que acá está bueno tener en cuenta una cosa. El tema de que, como hablábamos en la línea del tiempo, en la parte de la interfaz, estos son la milésima de segundos, estos son los segundos, estos son los minutos y estas las horas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi composición me dure, no sé, 15 segundos, pongo 15, 2 puntos, perdón, 2 puntos, 0, 0. Eso quiere decir que la composición dura 15 segundos. Si yo quiero que dure 15 minutos, por ejemplo, 15, 2.00, 2.00. ¿Sí? Lo mismo que si yo quiero que dure una hora 2.00, 2.00, 2.00. ¿Sí? Esa es una opción de cambiar el tiempo. Si no, la otra es cambiar directamente desde la posición. Entonces, por ejemplo, yo selecciono acá 0, quiero que dure, no sé, 30 segundos, selecciono esta parte, 30 segundos, ¿sí? Y mismo acá te lo va marcando, ¿sí? Y bueno, y el color de fondo que te da la opción de elegir. Aclaro para que lo tengas en cuenta que este color de fondo no quiere decir que al momento de renderizar va a salir ese color, ¿sí? Si no es un color de fondo guía, que por ejemplo si yo quiero que sea blanco, va a ser blanco pero va a ser guía, ¿sí? Para que haya un fondo ya después lo vemos con los sólidos, que para eso se usan los sólidos, ¿sí? Bien, eso es básicamente lo general. Ya después, bueno, hay cosas más avanzadas, que eso ya se lo ve después, y bueno, y un procesado 3D. Cuando tengamos más o menos definido cómo queremos la resolución, la duración, el color, etcétera, etcétera, aceptar y se genera la nueva composición. ¿Sí? Ahora, bueno, acá se agregan las capas, como hablábamos. Nunca se puede agregar, como para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, no tenemos composición. Si se agrega una capa directamente sin composición, se va a crear una composición nueva con esa capa que agregaste. Por ejemplo, yo agregué en este caso mi paleta de colores, pero no había composición. Entonces se me generó una composición nueva con el archivo dentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que tenga varias capas, tengo que crear una nueva composición, abrirla y acá agregar las capas. ¿Sí? Esa es la opción. Bien,
Ahora, una vez que haya agregado las capas, ahí podés ajustar lo que son las propiedades, animarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, las composiciones son las bases de cualquier proyecto en After Effects. Y bueno, cuando entiendas y manejes bien lo que es la jerarquía de las composiciones, se te va a hacer mucho más fácil el trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso ya más o menos ya sabemos lo que es las composiciones. Que estaría bueno, que es más, ahora lo voy a hacer, el hecho de dejar claro lo que son las precomposiciones. Porque tiene una clase especial claramente. Así que nada, espero que te haya gustado. Ya sabes, están todos los videos cargados. Así que cualquier cosa vas y lo repasas. Y también vas a tener los PDFs, ¿sí? Así que vamos a la siguiente clase. Nos vemos ahí. Bueno, bienvenida a esta clase que seguimos con la parte de ya más técnica de After Effects. Conociendo After Effects, trabajando con esto acá en Creativos Audiovisuales. Así que nada, yo creo que quería dar esta clase, también va a ser un poco más corta, pero me parece muy importante también entender lo que son las precomposiciones, ¿sí? Así que vamos con eso. Bueno, las precomposiciones, imagínate que llegas al momento, llegas a un momento en donde tenés muchas capas, porque créeme que eso va a pasar en algún momento, ya cuando avances, que ya estés, ya tengas más experiencia, vas a ver que estás usando muchas capas y que necesitas más capas todavía, y hay proyectos que a veces llegan hasta 90, 100 capas y que terminan saliendo proyectos cortos, pero bueno, es necesario también para buscar generar lo que queremos, ¿sí? Entonces llega ese momento y vas a ver que tenés un espacio de trabajo y una línea del tiempo totalmente desordenada y llena de capas, ¿sí? Volviendo a ver un poco a lo que hablábamos antes de la jerarquía de composiciones, o por ejemplo también un ejemplo de las cajas, que generalmente la doy mucho en mis redes sociales. El hecho de dar el ejemplo de las cajas, por ejemplo, una composición es una caja, de ahí vienen las precomposiciones que están dentro, como si fuesen una caja más chica, y las capas que son como objetos dentro de esas capas, dentro de esas cajas, perdón. Bueno, también tomando de cuenta en ese ejemplo, ¿qué se hace cuando hay una línea del tiempo y capas totalmente desordenadas? Se crea una precomposición, ¿sí? Para esto sirven básicamente. Ahora, ¿cómo hacemos una precomposición? Ahí vamos a After Effects. Bien, tenemos acá la composición lista, tenemos nuestra carpeta, tenemos nuestros archivos. Entonces, por ejemplo, dejamos los archivos en la línea del tiempo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si, no sé, yo sé que estos 3 archivos los tengo acá y los quiero organizar porque tengo, a ver, dupliquemos. Hagamos de cuenta que tengo esta cantidad de capas, ¿sí? Cada una ya animada, qué sé yo, todo, pero las quiero organizar. Entonces, ¿qué se hace? Las selecciono, ¿sí? Para hacer esa selección y no ir seleccionando uno a cada uno. Me voy a la primera y me posiciono en la última y apretando Shift, o sea, con Shift apretado, la selecciono y se seleccionan todas. O si no, la otra, bueno, es seleccionar y manteniendo control apretado voy seleccionando, ¿sí? Eso pasa también cuando me quiero saltear una, por ejemplo, no quiero que este esté acá, entonces me salté a la otra, todo con control apretado. Pero si quiero que estén todas seleccionadas, Shift
y me voy al final y ahí las selecciono todas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago con esto? Cuando las tengo seleccionadas, voy, clic derecho, precomponer, y yo sé que por ejemplo acá es logo, ¿sí? Esto no le den mucha atención porque por el momento no lo usamos. Y le doy a aceptar y se crea una precomposición. Entonces, yo hago lo mismo. Paleta. Aceptar. Otra precomposición. Hago lo mismo. Recomponer. O foto. Y listo. Ahí la tengo. Tengo todo precompuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Un dato muy importante. ¿Ven que aparecen como composiciones? Bueno, son precomposiciones. ¿Sí? Entonces, nueva composición es la composición general. Y estas son precomposiciones. Ahora, yo entro dentro de cada una y hay que tener en cuenta algo. Si yo modifico algo de acá, ¿sí? Por ejemplo, no sé. A ver, vamos al ejemplo que dejemos dos como para que se entienda un poco más. Si yo modifico algo de acá, por ejemplo, muevo esta para acá, ¿sí? O la hago más chica. ¿Sí? Eso se refleja en la composición. ¿Sí? O sea, hablando justamente de jerarquía de composiciones, se refleja en la composición. Ahora, el tema está en que si, por ejemplo, yo acá, a esta precomposición dentro de la composición, si yo a esta precomposición la achico, la hago más chica, o la puedo animar, no sé, por ejemplo, la animo, si algo rápido, la animo, yo sé que esta precomposición tiene adentro estos logos. Pero lo que se anima, lo que se modifica acá, no se ve reflejado dentro de la precomposición. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? O sea, es como justamente hablando de la jerarquía. Lo que está arriba, o sea, lo que es más importante, no se refleja en lo que está más abajo. Esa vendría a ser como la jerarquía también, donde se la puede notar. En cambio, lo que yo modifico acá, por ejemplo, este lo muevo acá, sí se modifica acá. ¿Sí? Eso también es bueno porque quería aclarar, ¿sí? Que también suele pasar y me suelen preguntar mucho también en algunas de las asesorías. Me preguntan mucho por qué pasa esto. Bueno, pasa generalmente por esta situación, ¿sí? Bien. Ahora voy a dar un par de consejos también que siempre vienen bien para esta situación. Y es que hay que tener en cuenta, como para cuando queremos armar una precomposición, hay que tener en cuenta las cosas que se relacionan. Por ejemplo, no sé, se relacionan, hay 4 capas que se relacionan por una categoría, una temática, entonces lo mejor es precomponerlas como para tener todo organizado, ¿sí? Otra cosa, que es una opción alternativa a los objetos nulos, que ya veremos lo que son los objetos nulos, pero es una opción alternativa, ¿sí? No es la mejor en mi definición, o sea, a mi criterio, perdón, no es la mejor opción, o sea, yo prefiero los nulos, pero es una opción por ahí cuando recién estás comenzando, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso, eso quería dejar en claro con el tema de las precomposiciones, que está bueno también tenerlo en cuenta porque se las usa bastante, ¿sí? Así que bueno, ahora pasamos a la siguiente clase, que ya más que nada nos vamos metiendo
en lo que son las capas de formas y las máscaras. Así que nos vemos en esa clase. Bueno, bienvenido a esta clase a una nueva clase de creativos audiovisuales. Así que bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la línea del tiempo, ¿sí? Que bueno, es una herramienta muy importante, básicamente porque acá pasa todo, ¿sí? Así que empezamos. Bueno, a ver, básicamente la línea del tiempo, así es el nombre en español, ¿sí? Pero también se la puede conocer como timeline. El timeline o la línea del tiempo es la herramienta fundamental, ¿sí? En After Effects y en cualquier editor de video, no solamente acá. Porque por ahí, bueno, conocen muchas otras aplicaciones, muchos otros programas. Que básicamente hasta el mismo Photoshop tiene una opción de línea del tiempo. Acá pasa todo. Entonces, muy importante cuando de edición de video se trata. ¿Sí? Bueno, es el lugar donde se organizan y manipulan los elementos de un proyecto para crear una animación o un video, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo funciona la línea del tiempo? Podemos, hay algunas herramientas, o sea, están los espacios de la línea del tiempo que, bueno, son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, está lo que es el panel de línea del tiempo, que es en donde se pueden ver y manipular los clips, capas y efectos de un proyecto, ¿sí? En la parte superior del panel se encuentra la barra de herramientas de línea del tiempo, que incluye, bueno, todos los botones que ahí los vemos. Por ejemplo, vamos a lo que es el programa. Bien, acá estamos. ¿Cuál es el panel de la línea del tiempo? Acá. Este es. ¿Sí? En donde colocamos los elementos en donde se ven las capas. Por ejemplo, a ver, yo voy a agregar acá nuestro logo, ¿sí? Lo arrastro y lo agrego. Entonces acá, esto quiere decir que esta capa está en el panel de la línea del tiempo, ¿sí? Acá, bueno, acá podemos agregar, podemos quitar, le podemos, como ya vimos, quitar la vista para que se vea o no, el sonido. Podemos dejar que esté solamente esta, lo bloqueamos todo. Y ahora sí pasamos a lo que es algo muy importante, que son las propiedades. ¿Sí? Las propiedades de cada capa. Ahora bien, ¿cuántas propiedades hay? ¿O cómo las vemos primero? Desde acá, desde esta flechita, se despliega un menú desplegable y todas las capas van a tener la opción de transformar, ¿sí? Que la opción de transformar tiene básicamente 5 propiedades. O sea, todas las capas tienen 5 propiedades. Punto de anclaje, ¿sí? Que es este puntito que está en el medio, que lo podemos mover, ¿sí? Que vendría a ser como el punto guía. Lo mismo siempre vamos a repetir, o sea, para que te acuerdes, para que refresque la memoria también. Vamos a repetir un poco los conceptos, ¿sí? Hasta que más o menos lo aprendas bien. El punto de anclaje es el punto guía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que el punto de anclaje de esta imagen sea esta punta. Entonces quiere decir que el programa toma como referencia esa punta y que desde ahí anima todo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero animar la rotación, lo anima desde ahí, ¿sí? Generalmente lo que yo uso siempre es el punto de anclaje en el medio, pero para cuestiones específicas se usa el punto de anclaje en cualquier lado, ¿sí? Bien, punto de anclaje es 1, después está, bueno, la posición, en la cual, bueno, movemos para arriba o para abajo, ¿sí? Que también se lo conoce como X y como Y, ¿sí? Si nosotros acá separamos las dimensiones, le damos a posición, clic derecho y separamos dimensiones, nos separa en posición X y posición Y. La posición X es la que te mueve en horizontal, ¿sí? Y la posición Y es la que te mueve en vertical, ¿sí? Para arriba o para abajo. Bien. También es una opción, o sea, no, eso depende de la comodidad de cada uno, si se separan las dimensiones o no.
Hay veces que la separo, hay veces que no, eso también depende de la situación. Después está la opción de escala, que básicamente es cuán grande o chico, ¿sí?, es la capa, que también claramente lo podemos hacer desde acá. Si yo mantengo apretado Shift, se escala en proporción. Si no, se escala, es una escala libre, ¿sí? Bien. Acá también hay otra opción, que es como cadenita, ¿sí?, que es como separar las dimensiones de la posición, por ejemplo. Si yo escalo en vertical, ¿sí?, escalo Y, o con escalo la X, ¿sí?, escalo en horizontal, ¿sí?, doy vuelta, pero lo más conveniente por ahí es dejar la cadena activada y se escala en proporción. No importa de cuál de las dos opciones, de las dos propiedades modifiquemos, se escala en proporción, ¿sí? Bien, después está la opción de rotación, que bueno, rota para la derecha. Si sumo, rota para la derecha. Si resto, rota para la izquierda. Ahora bien, esto llega a una determinada numeración, que son los 360. Que cuando gira 360 grados, vemos que cambia el número acá, ¿sí? Que quiere decir que dio una vuelta. Una X es una vuelta. Si yo, por ejemplo, le doy que quiero que dé 3 vueltas, pongo 3x, y hace referencia de que dio 3 vueltas. Esto pasa cuando hacemos la animación. Por ejemplo, activamos acá un keyframe, acercamos un poco y le doy 3x. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me da 3 vueltas, la capa, o sea, el elemento acá me da 3 vueltas, ¿sí? 3 vueltas hasta el otro keyframe. Ves que acá, por ejemplo, cambia una vuelta acá en este número, 2 vueltas, 3 vueltas, ¿sí? Bien. Y bueno, a ver, acá lo dejamos en 0. Y la otra opción está la de opacidad. ¿Qué opacidad es? Con la transparencia, ¿sí? Si está al 100%, si está al 0, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo accedemos rápido acá? Por ejemplo, yo no quiero desplegar este menú y que me salgan todas las opciones. Entonces selecciono la capa y le doy. La A es el punto de anclaje, perdón. La P, posición. La S, escala. La T, opacidad. Y la R, rotación. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la siguiente opción. Yo solamente quiero rotar la posición, pongo P, y la rotación. ¿Qué es lo que se hace acá? Shift, se mantiene apretado Shift y se agrega la otra propiedad que queremos. Por ejemplo, en este caso, R. Entonces te muestra la posición y la rotación. Entonces yo ahí puedo animar la posición y puedo animar la rotación. Solamente esas dos. Ahora, si yo quiero agregar otra opción, de nuevo Shift, T. Por ejemplo, quiero animar la opacidad y agrego la opacidad con Shift T. Ahora bien, quiero que que este menú se salga, aprieto la U, ¿sí? Si yo aprieto la U de nuevo, no hace nada, pero si yo tengo acá todos los menús desplegables, con la capa seleccionada, con la U, se vuelve a plegar el menú, ¿sí? Esto generalmente pasa por ahí cuando tenés muchas capas, ¿sí? Y están todos los menús desplegables con todos los keyframes. Lo más sencillo es ir a la capa U y se despliega de nuevo el menú, ¿sí? Bien, eso es importante que tengas en cuenta, ¿sí? Bien, ahora vamos.
al, a la otra opción, que es la vista en la línea del tiempo. Bien, la vista en la línea del tiempo, básicamente, la podés cambiar también a partir de los botones de zoom y los controles de scroll, que bueno, que ahí lo vemos. Y se puede ajustar el tamaño de las pistas, ¿sí? Para mostrar más o menos detalles. La vista del tiempo, la vista de la línea del tiempo, perdón, muestra una representación visual de los elementos del proyecto y su duración, ¿sí? Así que, ¿cuál es la vista de la línea del tiempo? Justamente esta. Esta que está al lado del panel, ¿sí? Bueno, que ya vimos un poco las opciones al principio. Que acá, bueno, menciona el entorno de trabajo, ¿sí? Que lo podemos achicar, lo podemos agrandar, lo podemos cortar si estamos acá en el marcador de la línea del tiempo. Si le damos B larga, se achica. Si le damos N, achica el final. La B larga achica el principio. Entonces te reproduce acá, ¿sí? Si queremos que seleccione todo el entorno de trabajo, doble clic en esta barrita y va todo el entorno de trabajo de nuevo, ¿sí? Bien, ¿qué opciones hay acá? Puedes achicar las capas, ¿sí? O achicar el final. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para achicar y yo no le puedo calcular bien? Voy a la marca de la línea del tiempo y manteniendo apretado el Shift, agrando y ve que hace como un imán. Entonces se marca ahí como si fuese un imán, se pega en la marca de la línea del tiempo. Lo mismo que si voy al inicio. Si yo quiero que se vaya al inicio, agrando con Shift y el inicio tiene un imán que se pega ahí. Bien, eso es la opción de como dividir la capa arrastrándola. La otra opción es, bueno, moviéndola. Si yo mantengo en cualquier lado, la muevo y por ejemplo presiono Shift, se pega en el marcador o se pega en el inicio. Ahora bien, ¿cuál es otra opción? Que también generalmente yo la uso. A ver, que elimino este marcador, que ahí lo vemos en un ratito. Que yo la uso es la de cortar. Esto generalmente se da también, por ejemplo, en Premiere Pro, se da mucho la de cortar los videos. Por ahí, que es la parte que más te lleva claramente. Entonces, ¿cómo se hace acá? Selecciono el marcador de la línea del tiempo y voy, por ejemplo, yo lo quiero cortar en 4 segundos. Voy acá, tengo presionada tengo seleccionada la capa y le doy a Control Shift D. ¿Sí? Entonces esto me divide la capa en dos. ¿Sí? Entonces lo puedo hacer las veces que quiera. ¿Sí? Si yo muevo y le voy dando Control Shift D, me va dividiendo la capa en la cantidad de veces que yo quiera. Control Z, Control Z, Control Z. Bien. Acá, a ver, agregamos, por ejemplo, ¿sí? Achicamos un poco esta capa para que veas. Por ejemplo, si yo quiero dividir dos o más capas, las selecciono y le doy a Control Shift D y me las divide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, yo quiero solamente quedarme con estas dos capas. Selecciono estas dos capas y suprimir, se eliminan y me quedan estas dos capas. ¿Sí? Entonces ahí las tengo listas. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo moví esta capa y manteniendo apretado Shift se pega en el fin de la capa anterior. ¿Sí? Yo muevo esta capa, manteniendo apretado Shift, se pega en el inicio y en el fin. ¿Sí? Y así. Con Shift, siempre que apreté Shift, es como una guía para hacerlo todo ordenado, ¿sí? Bien. Ahora, vamos. Eso más o menos como para que tengas en cuenta de las opciones principales, ¿sí?
de lo que es la línea del tiempo. Bien, ahora vamos a la otra opción, que es la de la organización de los elementos, ¿sí? En la línea del tiempo, los elementos se organizan en pistas que se corresponden con las capas en el panel de composición. Los elementos en una pista se pueden mover, cortar y ajustar la duración utilizando las herramientas de la línea del tiempo. Las pistas se pueden bloquear para evitar cambios accidentales y se pueden ocultar para simplificar la vista de la línea del tiempo. Bueno, básicamente lo que hicimos, ¿sí? Básicamente cortar, dividir, ocultar, bloquear, todo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a lo que es la manipulación de los elementos que, bueno, se pueden cortar y eliminar, ¿sí? Secciones de un clivo capa y se pueden ajustar las transiciones entre los elementos. Acá también entra la opción de dividir capa, como ves es algo muy normal, ¿sí? Y que por ejemplo se pueden generar transiciones con eso. Por ejemplo, yo quiero, a ver, hagamos una transición muy básica de un elemento a otro. Yo quiero animar esto. Entonces, vamos a animar la opacidad. Vamos con T. Vamos acá al último. Le doy a 100% para que se vea. Y yo quiero que acá, cuando salga la otra, ya no se vea. ¿Sí? Entonces, acá en el 100% activo un keyframe. Acá con el relojito. Activo el keyframe. Me voy hasta acá. Le doy a 0 y se activa solo el keyframe. Y en el otro hago lo contrario. Opacidad desde 0. Yo quiero que aparezca. Me voy un poco. Y voy al 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Una transición. Una especie de transición muy básica. ¿Sí? Se va uno y aparece el otro. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la junto. Así sea un poco más orgánico. Se va uno y aparece el otro. ¿Sí? No hay problema siempre que se superpongan las capas. Porque eso es lo bueno que tiene After Effects. ¿Sí? Bien. A ver, eliminamos esto. Todo. Selecciono la capa U. Selecciono la capa U. Bien. Ahora vamos a una de las cosas más importantes, que es la creación de los keyframes. ¿Sí? Bien. Con los keyframes se pueden animar propiedades de los elementos del proyecto, como la posición, la opacidad, el tamaño, que ya los vimos. Se crean en el momento adecuado para crear la animación deseada, ¿sí? Y se pueden ajustar a la línea del tiempo dependiendo de lo que queramos. Así que vamos al After Effects, que esta es una de las cosas más importantes. Cómo crear los keyframes, que bueno, ya más o menos lo viste por las otras animaciones que hicimos. Desde transformar, para que tengas en cuenta toda propiedad que tenga este relojito es animable. Ese es un dato muy clave. Si bueno, por ejemplo acá transformar no tiene reloj, entonces sabemos que no se anima. Pero por ejemplo de ahí todas las demás que tienen este reloj son animables. ¿Sí? ¿Cómo se anima? Seleccionamos por ahí la capa. Vamos, por ejemplo, yo quiero animar la posición. A ver que esto quedó en 0. Lo ponemos así de nuevo. Queremos animar la posición. Entonces yo voy acá a este frame y le doy en el relojito. ¿Sí? Y eso te crea el keyframe. Ahora me muevo un poco al tiempo que yo quiera. Y quiero que se anime
que vaya hacia el costado. Entonces voy con X y sale de cuadro, se va hacia el costado. ¿Sabes que está animado cuando te queda esta especie de línea con puntitos? Eso quiere decir que está animado. ¿Sí? Entonces queda acá y se anima. ¿Sí? A ver que lo dejo ahí. Y se anima. Ahora, si yo quiero que vaya más rápido, selecciono el keyframe, este keyframe, el final, y lo acerco. Entonces se va más rápido. Y por ejemplo, acá podemos hacer que lo que hablábamos en un principio, en la parte cuando veíamos la interfaz, agregamos el movimiento. ¿Sí? El desenfoque de movimiento. Entonces va, se fue. ¿Sí? Si yo quiero que vaya más lento, acá alejo los keyframes. Cuanto más cerca estén los keyframes, más rápido es la animación, ¿sí? Ahí, más rápido. Ahora, si yo quiero mover los dos keyframes juntos, los selecciono ambos y los muevo. Entonces, pues, eso quiere decir que yo no quiero que la animación esté acá, sino esté más adelante, ¿sí? Entonces los muevo. Otra opción de mover keyframes. Los selecciono y manteniendo apretado Alt, muevo solamente el último y se van alejando. Esto pasa por ahí cuando tenemos tres o más keyframes. Por ejemplo, yo estoy acá y le agrego otro keyframe, perdón, acá de nuevo. Entonces quedan ahí los tres. La animación va a ser esto y va a volver. ¿Sí? Pero yo quiero que estén más alejados. Entonces selecciono los tres, mantengo apretado Alt y los muevo y se van moviendo, ¿sí? O sea, se van alejando en conjunto. ¿Sí? Bien. Eso pasa. Eso básicamente es crear los keyframes. Obviamente ya lo que son, está una clase específica de keyframes que va a servir bastante porque son muy importantes. O sea, básicamente es lo que anima todo, ¿sí? Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que todo lo que tenga el reloj este quiere decir que es animable. Y esto también se da por ahí en los efectos. Cuando vos agregas un efecto, por ejemplo, agregamos relleno, nos va a pintar acá el logo. Entonces nosotros lo pintamos. O sea, yo quiero que sea celeste. Y como ves acá, todo lo que tenga acá el reloj es animable. Eso quiere decir que, por ejemplo, bueno, vamos a modificar el color, por ejemplo. Vamos acá al inicio. Que empiece en ese color. Le doy al reloj. Me muevo un poco. Y yo quiero que cambie a ese color. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá presiono la capa, aprieto U, que me muestra todos los keyframes. Voy y se cambia ese color. ¿Sí? Como te digo, o sea, todo lo que tiene este reloj quiere decir que es animable. ¿Sí? Acá yo quiero que demore un poco más, entonces lo alejo. Y se va cambiando. Que sea un poco más rápido. Lo acerco. Y se va cambiando. Por ahí una opción buena para cambiar de color algo es a un keyframe. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que no se note como ese tipo de degradé, acerco y los dejo. Me acerco en la línea del tiempo con esta barrita. ¿Sí? De acá. Se acerca. O si no, con el scroll, manteniendo apretado Alt, scroll para abajo, se aleja, scroll para arriba, se acerca. ¿Sí? Y esta barrita acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para cambiar un color así rápido sin que tenga ese degradé, voy un keyframe adelante
le pongo al otro color y se cambia. Entonces va y cambia. Yo quiero hacer de nuevo. Para agregar otro keyframe, perdón, que ya esté. Por ejemplo, tengo los dos. Adelanto un poco. Y acá le doy en este rombito. Ya no, es importante, ya no en el reloj. Porque si yo le doy en el reloj, se desactiva. ¿Sí? Con el reloj solamente activamos. De ahí lo demás, agregamos los keyframes desde acá. Agregar o quitar. ¿Sí? Entonces, yo agrego, si quiero agregar un tercer keyframe, a partir del tercer keyframe, los agrego desde acá. Agrego uno acá, me voy un frame adelante y que se cambie de nuevo a celeste. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cambia rojo, cambia celeste. Bueno, a ver, lo alejo un poquito para que se note. Entonces está en celeste, cambia rojo, cambia celeste de nuevo, ¿sí? Entonces no se ve ese degradé. Pero bueno, ese es como un truquito para cambiar de color, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a lo que es la utilización, perdón, de los marcadores. Bueno, son una forma útil de marcar puntos importantes en la línea del tiempo. Cómo se hacen cómo se agregan los marcadores y qué son. Y bueno, ya lo vimos un poco. Los marcadores son básicamente como esos triangulitos, ¿sí? Que los podés ir agregando. Yo lo tengo modificado al atajo porque claramente tengo un teclado chico, un teclado 60%. Entonces no tengo la opción que viene con el teclado numérico. Para agregar un marcador, si vos tenés el teclado grande que viene ya con el teclado numérico, lo podés hacer con el asterisco del teclado numérico, ¿sí? Específicamente del teclado numérico, no del número, por ejemplo, acá en el 8. En el 8 que tiene el asterisco, que se hace con Shift 8, no te lo permite. Sí o sí tiene que ser del teclado numérico. Si no, después, bueno, ya te voy a enseñar cómo cambiar los atajos. Si no, yo lo cambio por la Z, ¿sí? Entonces yo cada vez que presiono la Z, se crea un keyframe. Bien, si no hay seleccionada ninguna capa, el marcador se posiciona acá, en la línea del tiempo general, ¿sí? En la parte de la barrita del entorno de trabajo. Entonces yo voy marcando, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo seleccionada una capa, por ejemplo, tengo seleccionada esta capa, a ver, os doy acá, elimino todos los marcadores. Si yo tengo seleccionada esta capa, me va a marcar en la capa. Entonces yo le doy marcador, 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 marcador y marcador. ¿Qué es lo que hacen estos marcadores? Básicamente son una guía. Si yo, por ejemplo, voy con Shift, de nuevo, mantengo apretado Shift, me muevo y tiene un imán, ¿sí? Y se queda ahí. Los marcadores básicamente son para guiarte, ¿sí? A donde quieras poner la animación. Entonces, por ejemplo, yo quiero que anime desde acá hasta acá. Me voy, me posiciono el marcador, activo acá los keyframes, me voy de nuevo, posiciono el otro marcador, agrego otro keyframe, me voy de nuevo, posiciono el marcador, agrego otro keyframe y así, ¿sí? Entonces yo quiero que en este keyframe me cambie de color a rojo, ¿sí? Entonces va, se cambia el color rojo, ¿sí? Básicamente para eso son los marcadores. Bueno, si lo quieres eliminar todo, elimina este marcador o eliminar todos los marcadores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo acá un marcador, tengo acá otro, tengo acá otro, tengo acá otro, y por ejemplo mi marcador general, mi marcador de la línea del tiempo, este celeste, está acá, y yo quiero que vaya hasta acá, también puedo ir a tiempo y va, ¿sí? Bien. Entonces,
Vamos. Y bueno, por último está la previsualización de la animación, ¿sí? Que es también donde se puede previsualizar la animación en tiempo real y se puede ajustar la calidad de la previsualización para asegurarse de que la animación se vea correctamente, ¿sí? Que eso también lo vimos en la parte de la interfaz, ¿sí? También se puede previsualizar solo una sección de la animación para ahorrar el tiempo. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, tengo animado esto. A ver, eliminamos acá los marcadores. Yo tengo animado esta parte. Y esta no hace nada. Entonces yo quiero que quiero ver solamente esto. Voy, me posiciono. Acá sería en el inicio de este keyframe. Le doy a la B, B larga, me posiciono, le doy a la N y solo me reproduce esa parte. Por más que yo, a ver, si yo me pongo acá, sí me la va a reproducir. No hay problema con eso. Pero si yo me posiciono acá y reproduzco, solo me reproduce esa parte. La parte que está en el entorno de trabajo. ¿Sí? Es básicamente para ahorrar memoria en la computadora y que no gaste tanto, ¿sí? Por ahí, si tenés buena cantidad de memoria, si tenés una buena computadora, sí, lo podés ir haciendo. Por ejemplo, yo quiero acá, me reproduzca eso, va y vuelve al inicio. ¿Sí? Acordate que con barra espaciadora se hace todo. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, la línea del tiempo en After Effects es una herramienta esencial, ¿sí?, para la creación de animaciones y videos. Es importante entender cómo funciona y cómo se puede utilizar para sacar el máximo provecho. ¿Sí? Bien. Eso está bueno que lo sepas, ¿sí?, porque ahora a partir de los keyframes y de la línea del tiempo ya más o menos vas a entender un poco lo mismo que las propiedades. Y acuérdate algo importante, que todo lo que tenga el icono del reloj es animable, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima clase y ya sabes, cualquier cosa está el PDF con toda esta información, ¿sí?